buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos. Nuevamente estamos aquí con ustedes, como de costumbre. Esta semana hemos estado a la misma hora y hoy tenemos un interesantísimo tema: el nombre de nuestra iglesia. ¿Desde cuándo viene? El nombre histórico, el nombre original, hoy lo vamos a escuchar. A continuación, les invitamos a que nos acompañen en una oración que elevaremos a nuestro Padre Celestial. Oremos, hermanos. Querido y amado Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos tu nombre por el don tan precioso que nos das en este momento de estar con vida, con salud, con ánimo, con esperanza, con fe de tu pronta venida a esta tierra, y también con la buena disposición de presentar un tema más para tu honra y para tu gloria. Te suplicamos que ilumines con tu Santo Espíritu al pastor Felipe Acuña como expositor, y que también bendigas a todos los hermanos que colaboramos en este programa. Bendice también a nuestros oyentes, quienes nos escuchan, que tu Espíritu Santo les ilumine, les guíe a la verdad y les convenza también de estas grandes verdades que se están presentando. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias, hermanos, por estar una vez más con nosotros. Hoy tendremos, como fue anunciado, un interesante tema, pero antes queremos hacer algunos anuncios. Si es la voluntad de Dios, el próximo lunes estaremos nuevamente aquí con ustedes a partir de las 9:30 de la mañana, con el programa de música que tenemos y también con la reflexión bíblica de las 10 a las 11, y de 11:30 estaremos con el programa también de agua de vida para el alma y el segmento Pidiendo con Fe. El sábado tendremos una programación especial. Tendremos la programación de la escuela sabática, el culto divino y la alegre sociedad de jóvenes. Habíamos anunciado una exposición para el sábado, pero por motivos de tiempo y la planificación hemos modificado, y será hasta la próxima semana. Estaremos anunciando el día y la hora. Así que les invitamos a que también se conecten con nosotros para la programación del próximo sábado, si es la voluntad de nuestro Dios. En esta tarde tenemos el gusto y el placer nuevamente de tener aquí al pastor Acuña, quien nos ha venido enseñando la historia de nuestra iglesia y especialmente de ese acontecimiento del año 1951. Esperamos que con la ayuda de Dios haya sido de gran bendición hasta aquí para nuestros oyentes lo que hemos visto, y que lo que falta venga a acabar de confirmar la historia de nuestra iglesia que tanto amamos y tanto queremos. Así que, pastor Felipe Acuña, es un placer tenerlo nuevamente con nosotros, y muy bienvenido, y el tiempo es suyo, querido pastor. Muy buenas tardes. Nuevamente tenemos la alegría de poder estar con ustedes a hacer nuestra cuarta charla para esta semana. El día de mañana no tendremos charla. Iniciaremos nuevamente el lunes, igual a la misma hora, 2:30 hasta las 4. Queremos darles las gracias a todos los que nos han estado viendo, todos los que han hecho sus comentarios, sus preguntas. El día de ayer tuvimos muchas preguntas y interrumpimos un poco el programa. Lo dejábamos cortado para salir con las preguntas, pero hoy haremos el programa seguido y hasta la parte final entraremos con las preguntas. Prácticamente las diapositivas que quedaban de las actas eran más o menos lo que ellos acordaron, los libros que se iban a editar, las oraciones que se hicieron, los últimos cultos que se hicieron. Se llegó hasta el día 30. El acta llega del 6 de mayo hasta el 20 de mayo del 51 con los 25 delegados. Con los 11 es un acta que llega hasta el día 30, y con eso finalizamos. Antes de pasar a nuestra exposición de hoy, queremos disculparnos con toda la audiencia y especialmente con nuestros hermanos que hicieron algunas preguntas.
De mi parte quiero pedir disculpas a la audiencia y perdón a nuestros hermanos. Tal vez algunas de las respuestas o una o dos de las respuestas que dimos fueron ásperas y no correctas. Así que queremos pedir disculpas, especialmente a dos de nuestros hermanos que eran los que estaban preguntando más dichos puntos. Así que queremos pedirles perdón por la respuesta que de parte de mi persona fue emitida el día de ayer. No avalamos estas cosas, tampoco creemos que somos perfectos, pero lo que tenemos que corregir, con mucho gusto estamos para corregirlo, hermanos. Y nuevamente, disculpas y perdón por las respuestas ásperas que fueron dadas el día de ayer. Que el Señor los bendiga y les invitamos siempre a que nos vean y a que estén con nosotros. Hoy empezamos el segundo punto de lo que fue nuestro seminario, o de lo que es nuestro seminario. La historia de nuestro nombre. Vamos a empezar con nuestras diapositivas. ¿Cómo nació nuestro nombre denominacional? Bajo muchos de los pioneros importantes como Lowell Rowe, Juan Nebris Arias, el pastor Jaime Huay, uno de los cerebros más grandes del adventismo, el pastor Butler y muchos otros, la organización tuvo un nombre y tuvo un origen. Veamos la historia. ¿Puede el nombre salvar una denominación? Hoy se habla de los internacionales, se habla de los del Movimiento de Reforma. Hoy tenemos dos organizaciones, Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma, y tenemos Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Este asunto del nombre ha sido un punto de contradicción a través de la historia, y hoy queremos ver esto. ¿Puede el nombre salvar una denominación? Se ha peleado tanto por el nombre, se ha hablado tanto por el nombre. Ambas organizaciones han defendido, han debatido, han peleado por el nombre. Veamos a ver qué nos dice la Biblia, qué nos dice el espíritu de profecía acerca del nombre. Yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. El Señor conoce nuestras obras, que tenemos nombre de que estamos vivos y estamos ¿cómo? Estamos muertos. Porque muchas veces la parte espiritual donde nosotros actuamos no es la mejor. Porque muchas veces nuestra espiritualidad ha llegado a un conformismo, a una liviandad o a una tibieza. Y creyendo estar vivos espiritualmente, estamos muertos. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Tenían nombre de que vivían, pero sus obras estaban destituidas del amor de Jesús. Oh, ¿cuántos han creído? ¿Cuántos han caído porque confiaron en su profesión para la salvación? ¿Cuántos se perdieron por su esfuerzo de mantener su reputación? Si uno tiene la reputación de ser un evangelista, de talento, un predicador bien dotado, un hombre de oración, un hombre de fe, un hombre especialmente consagrado, hay un positivo peligro de naufragar en la fe cuando sea puesto a prueba por las pequeñas vicisitudes que Dios permite que sobrevengan. Con frecuencia, con gran empeño se mantendrá su reputación. Muchas veces hablamos de nuestro nombre. Muchas veces hablamos de ser lo mejor, de tener una reputación. Pero muchas veces cuando nuestra vida no concorda de acuerdo a eso, es cuando realmente vemos que estamos totalmente lejos de lo que tenemos que ser. Una cita de la Review and Herald de el 10 de febrero de 1891 nos dice así: 1891, tomo 2, página 406, Review and Herald, 10 de febrero. Tenemos la traducción. No seremos salvados como secta,
Ningún nombre denominacional tiene las virtudes de traernos en favor con Dios. Somos salvados individualmente como creyentes en el Señor Jesucristo. La cita no termina aquí, la vuelvo a repetir. No seremos salvados como secta. Ningún nombre denominacional tiene la virtud de traernos el favor con Dios. Somos salvados individualmente como creyentes en el Señor Jesucristo. Nosotros podemos tener nuestros nombres grabados en los libros de la más espiritual de las iglesias y todavía podemos no pertenecer a Cristo. Nuestros nombres pueden no estar escritos en el libro de la vida del Cordero. Febrero 10 de 1891, tomo 2. Una cita totalmente contundente. Tanta lucha, tanto problema. Eso no quiere decir que no vamos a explicar la historia del nombre. Lo vamos a hacer. Pero queremos decir que no es el nombre de la iglesia el que nos salva. No es el Sociedad Misionera. Ayer dijimos que sí, que este nombre jurídicamente nos ha ayudado mucho en el pasado. Pero en el asunto de la salvación no es el nombre. Dice, muchos tenían nombre de que vivían y estaban como muertos, dice la Sagrada Escritura. Y en la cita de la mensajera del Señor dice, no seremos salvados por el nombre. Ningún nombre denominacional tiene la capacidad de salvarnos delante de Dios. Cuando hablamos de la unidad y que de estos dos pueblos puedan llegar a una unidad, la mejor unidad que podemos tener en esta tierra es dejar de debatir, de discutir y poder unificar conceptos. Y el Señor podrá hacer un trabajo, si no ahora durante la lluvia tardía. Hay una esperanza que el pueblo de Dios tendrá que ser juntado de los 4 rincones de la tierra, que Dios llamará a sus escogidos, pero no porque pertenezcamos a una denominación. Si bien es cierto que creemos en una iglesia, la denominación y la iglesia nos salva. Salvará la creencia y la práctica en aquellos principios que mediante el estudio de la Biblia, la oración y la fe en Jesús hayamos adoptado en nuestra vida personal. Nosotros podemos tener nuestros nombres en los libros de la iglesia, pero puede hacer que en los libros del cielo no esté nuestro nombre. Vamos a la otra. Ya también decía el profeta, el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Todo árbol pues que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. No por su nombre, sino por sus frutos se determina el valor del árbol. Así que es interesante, no por su nombre. Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida. La profesión era inútil si su vida y su carácter no estaba en armonía con la ley de Dios. No eran su pueblo, deseado de todas las gentes, página 82. Es una cita contundente esta y la anterior. No seremos salvados por el nombre. No por el nombre seremos reconocidos. Es cierto que en el pasado el nombre fue símbolo de carácter. El nombre daba a entender lo que era la persona. Pero en el aspecto denominacional no quiere decir que porque la iglesia se llame así o asá, estaremos salvos. Porque a través de la historia, vamos a ver la historia del nombre y vamos a ver cómo el pueblo de Dios a través de la historia, bíblicamente, tuvo una metamorfosis en cuanto al nombre. Y el pueblo de Dios no siempre, en todas las épocas de la historia, fue conocido por el mismo nombre. Breve historia del nombre del pueblo de Dios. En la era patriarcal, ¿cómo se le llamaría al pueblo de Dios? Del nombre del Eterno. Y Set también le nació un hijo y lo llamó Enos. Desde entonces los hombres empezaron a llamarse del nombre del Eterno. Génesis 4:26.
el primer nombre en el nombre del Eterno. Los hombres empezaron a llamarse del nombre del Eterno. Este fue el primer nombre que se empezó a usar. Sigamos. La descendencia de Abraham. Israel. El pueblo de Israel. El que había luchado con Dios y los hombres y había vencido. Entonces el hombre dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. El primero fue en el nombre del Eterno. El segundo, Israel. Sigamos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Una descripción hermosa. En la división del reino. Vamos a ver cómo se llamó el pueblo de Dios en la división del reino. Israel y Judá. Así se apartó Israel de la casa de David hasta el día de hoy. ¿Recuerdan cuando las tribus se dividieron en dos? Y después de estar el pueblo de Israel y el pueblo de Judá peleando, después de una gran división, al pueblo que Dios aceptó fue al pueblo de Judá. No quiere decir que abandonó a Israel, le mandó profetas a Israel, pero quien siguió con la representación divina como pueblo fue el pueblo de Judá. Así que aquí tenemos otro nombre. El nombre del Eterno, Israel y ahora Judá. Aquel día quebrará el arco de Israel en el valle de Jezreel, pero de la casa de Judá tendré misericordia. Oseas 1, 5 y 7. En los tiempos de Cristo, vamos a los tiempos de Cristo, a ver. La iglesia apostólica. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lucas 6:13. Y esto es lo que conocemos como la iglesia cristiana, la iglesia apostólica. En Antioquía, creo que todos nos sabemos este texto, ¿verdad? ¿Cómo se les llamó en Antioquía? Cristianos. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 11:26. Por primera vez se les llamó cristianos. Hemos traído en el nombre del Eterno, hemos traído Israel, hemos traído Judá, hemos traído la iglesia apostólica y ahora llegamos a la palabra cristiano. Se les llamó cristianos por primera vez. Sigamos. Pablo a los creyentes. El Israel de Dios. A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Así le llamó Pablo al pueblo de Dios de aquel tiempo. A la iglesia remanente, ¿cómo se le llamó? Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hemos tenido una metamorfosis desde el Génesis hasta 1844. Desde el Génesis hasta el 44 se tomaron distintos nombres para el pueblo de Dios. El que nosotros más conocemos es Israel y el que más conocemos es la iglesia cristiana apostólica. Pero en el tiempo de Adán todavía Israel no existía. Pablo finalmente, después de que la iglesia pasa por el proceso
y el evangelio pasa de los judíos a los gentiles, Pablo le llama el Israel de Dios. Hasta que llegamos a la iglesia adventista del séptimo día, cuyo nombre también tuvo una metamorfosis. En el libro El Gran Movimiento Adventista, página 53, leemos: nosotros los infraescritos, mediante la presente, nos asociamos como iglesia, adoptando el nombre de Adventistas del séptimo día, prometiendo guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. La promesa para representar este nombre era guardar los 10 mandamientos. Este es un libro de historia denominacional, se llama El Gran Movimiento Adventista, página 53. Vamos a la siguiente. Tenemos una historia. Y vamos a leer aquí, no tenemos tal vez no puedan ver muy bien pero vamos a leer. David Hegui, 1805-1876. Perdón, 1878, que vivió en Battle Creek, Michigan. Era conocido como el hombre más honesto del pueblo. Fue el primer converso de los pioneros adventistas de José Bates en su lugar. Fue él quien propuso el nombre adventista del séptimo día durante la reunión del 1 de octubre de 1860 en el sencillo templo que usaban los creyentes en Battle Creek. ¿Qué hay en un nombre? Increíble. David Hegui fue doctrinado por el pastor José Bates, aquel hombre guardador del sábado, aquel hombre que habló acerca del sábado. Dice que él, siendo un miembro sencillo, propuso el nombre. Vamos a la diapositiva. Aquí está la casita donde se llevó a cabo y tenemos toda la historia. No podemos leerlo todo, pero aquí está el dato. Los nombres identifican a las personas y las organizaciones. Fue hace 150 años, el 1 de octubre de 1860, que los pioneros adventistas escogieron el nombre adventista del séptimo día. Lógicamente, cuando salió la publicación, pues ahora tiene un poco más de años, ¿verdad? De 1860 hasta nosotros. El nombre de la organización y Babilonia. Se creía que tomar un nombre y formar una organización era entrar en Babilonia, pero Jaime Huay empezó a hablar a favor de esto. Jaime Huay escribió un artículo donde dijo: tenemos que darle nombre a nuestra organización, bajo la expresión que dijo: hay que darle nombre al niño. ¿Cuál era el niño? El niño era la iglesia que había nacido y que estaba creciendo. Y Jaime Huay en la Review and Herald escribió y dijo: hay que darle nombre al niño. Pero ellos muchos pensaban que darle nombre al niño era entrar en Babilonia, era organizarse. Ellos estaban en contra de la organización, no estaban a favor de la organización. Recuerden que el segundo ángel había dicho la caída de Babilonia. Y habían venido de las iglesias caídas organizadas y creían que el organizarse era tomar otra vez una forma de Babilonia. Pero la iglesia ya había crecido, ya tenía posesiones, ya tenía obreros, ya tenía pastores, ya tenía una entidad y ahora había que diferenciarla del mundo y había que darla a conocer. Jaime Huay, el hombre más brillante del gran movimiento adventista, cuya esposa fue la mensajera del Señor, Elena de Huay o Elena Harmon Goran. Esta pareja llegó a impulsar el gran movimiento adventista y Jaime Huay fue uno de los hombres más brillantes. Impulsó la organización, impulsó la escuela sabática haciendo el primero departamento de niños, impulsó las lecciones, creó junto con Juan Nevis Andrews el sistema de la benevolencia sistemática, lo que más tarde se le llamó el sistema del diezmo o el 10%. Impulsó la sociedad de jóvenes y
departamento casi pasó por su persona. Como maestro y profesor de escuela que había sido, tenía una buena ortografía, una buena redacción y ayudó mucho a Elena de White en lo que fue muchos de sus escritos, a poderle corregir y ayudar. Este hombre, ahora, ante una organización que estaba delante de él creciendo, dijo: hay que darle nombre al niño. Y así fue como la iglesia se reunió y empezó con este hombre y en este lugar. ¿Qué hay en un nombre? Veamos qué hay en un nombre. El 1 de octubre de 1860, Joseph F. Frisbee registró en su diario el nuevo nombre de la iglesia. Frisbee fue uno de los 25 delegados presentes en la reunión que fue presidida por José Bates. Esta reunión se hizo para poder escoger el nombre. Y apenas el nombre se acordó, este anciano lo puso en su diario. Es el primer registro escrito que tenemos del nombre. Antes de eso se escogieron varios nombres como Iglesia de Dios, pero se llegó a la conclusión de que ya muchas iglesias estaban usando ese nombre. Se habló acerca de la palabra adventista, se habló acerca de muchas de las palabras de los mandamientos que pudiera ir ligado a eso, hasta que David Hedwig, que ni siquiera estuvo en esa reunión, sugirió el nombre Adventistas del Séptimo Día. Y se llevó a cabo una votación y este nombre ganó. Más tarde la hermana White escribiría que ese nombre sería el nombre que representaría la iglesia. La verdad es que desde un punto de vista práctico, la situación estaba causando confusión. La primera congregación adventista que se incorporó fue la de Michigan, a poco más de 60 kilómetros al sudoeste de Battle Creek. El 13 de mayo de 1860, como el remanente, como grupo aún no había escogido un nombre, decidieron llamarse Iglesia de Cristo del Segundo Advenimiento de ese lugar. Tiempo después, la congregación de Pyfret en el estado de Iowa decidió organizar bajo el nombre de la Iglesia de Dios Viviente. Varios nombres estaban siendo tomados. La iglesia estaba siendo representada porque ya habían tomado nombres. Somos la iglesia tal, pero no lo habían hecho oficial, ni lo habían hecho un nombre jurídico. Y el niño había crecido, dijo Jaime White. Había que respaldar todo esto con un nombre. Recuerden que tenemos situaciones jurídicas, legales, que tenemos estatutos y principios que rigen nuestra iglesia. Que ante el gobierno tenemos que estar legales, estar registrados. Que tenemos una personería jurídica que va a proteger todas nuestras propiedades, nuestra entidad, nuestra legalidad en un país. Por eso necesitamos un nombre. No para salvarnos, pero sí para representarnos. Y lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí tenemos toda la historia. Al avanzar la discusión, Jaime White comentó que se debía escoger el nombre que resultara menos objetivo para el mundo en general. Entonces se propuso Adventistas del Séptimo Día, como un nombre simple que expresaba nuestra fe y posición. El primer uso conocido del nombre Adventistas del Séptimo Día se encuentra en una carta de la Review and Herald y el Heraldo del Sábado, que escribió S.T. Cranston de Tonskin, Michigan. Su carta del 20 de marzo de 1853 apareció en el número 14 de abril de ese año. Fue David Hedwig, el primer guardador del sábado de Battle Creek, el que eventualmente propuso, resuelto que adoptemos el nombre Adventistas del Séptimo Día. La propuesta se discutió ampliamente, pero entonces fue retirada para introducir otra propuesta revisada. Resuelto que nosotros nos llamemos Adventistas del Séptimo Día. Después de una extensa discusión, la resolución fue adoptada con solo un voto en contra. Aparentemente, el cambio de término entre adoptar el nombre y llamarse satisfizo a lo suficiente a los que aún tenían reservas sobre adoptar un nombre, según menciona Apocalipsis 14:11. Este nombre los llevó a votar a favor de la medida. Todo lo que se
restó entonces fue la votación de recomendar el nombre que hemos elegido a la Iglesia General. Esta resolución también fue aprobada con solo un voto en contra. John Brighton, quien no pudo asistir porque estaba enfermo, compartió su reacción en los lectores de la Review and Herald. En relación con el nombre, en ocasión he pensado que la Iglesia de Dios era todo lo que se necesitaba, pero al reflexionar más sobre el tema, veo que Dios ha dado tanto a su pueblo como a los individuos un nombre propio para el tiempo y las circunstancias en las cuales ha sido colocado. Me atrevo a decir a mis hermanos esparcidos que no veo una objeción basada en la razón por las Escrituras para llamarnos adventistas del séptimo día. Amén y gloria a Dios por eso. Aquí tomó nombre la Iglesia Adventista del séptimo día. Aquí la profecía de los 2300 días que da a conocer el nombre, que da a conocer la organización, que da a conocer nuestra fe, aquí cobra vida hasta el día de hoy. Desde esa fecha hasta ahora somos representados. Desde esa fecha hasta ahora estamos siendo representados. Aquí los adventistas del séptimo día tomaron un nombre hasta el día de hoy. Aquí los adventistas del séptimo día fueron conocidos ya como una organización. Fueron conocidos con entidad bajo el consejo de aquel sabio hombre llamado Jaime Huay. Bajo el consejo de un hombre que Dios había guiado. Cuando dijo hay que darle nombre al niño. E interesante es que Jaime Huay y los pastores de aquel tiempo no se sintieron ofendidos porque David Hedwig, un miembro común, pero muy honrado, el más honrado del pueblo, decía el epitafio en su tumba, había propuesto el nombre. Y ese nombre ahora hacía de una iglesia grande, nombre que hasta el día de hoy nosotros conservamos. Nombre que a nivel mundial la Iglesia Adventista ha hecho varios juicios millonarios en Estados Unidos y en otros lados a movimientos de sostén propio que han tomado el nombre y les ha ganado. Queremos seguir leyendo parte de la diapositiva. Dado que es significativo la posición que la Iglesia de Dios debe ocupar en el tiempo del fin, menos de 3 años después, John Brighton sería elegido primer presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Unas pocas semanas después, Jaime Huay informó que se había incorporado a una nueva congregación en Richmond, Iowa, bajo el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día. Otras le siguieron, entre ellas la Iglesia de Parkley, Michigan, en 1863, cambió legalmente su nombre a Sociedad de los Adventistas del Séptimo Día. Interesante. Y quiero que vayamos tomando nota. Cómo el nombre ha tenido una metamorfosis increíble. Porque primero se pone Adventistas del Séptimo Día. Hagamos recuento atrás. En el nombre del Eterno. Israel. Llegamos a la iglesia, a la iglesia apostólica, a la iglesia cristiana, cuando se les llama cristianas, al Israel de Dios, distintos nombres como fueron llamados. Finalmente llegamos al nombre Adventistas del Séptimo Día. Y cuando empezaron a incorporar los nombres, notemos que una de las congregaciones tomó un nombre y agregó una palabra. Volvamos a la diapositiva. Unas pocas semanas después, Jaime Huay informó que se había incorporado una nueva congregación en Richmond, Iowa, bajo el nombre Adventistas del Séptimo Día. Otras le siguieron, entre ellas la Iglesia de Michigan, que en el 63 cambió legalmente su nombre, Sociedad de los Adventistas del Séptimo Día de Michigan. La palabra sociedad ya aparecía. Aparece en 1863 oficialmente.
y sin embargo vamos a ver cómo más atrás ya habían ciertas frases. La palabra sociedad. Hoy nosotros nos llamamos Sociedad Misionera Internacional. Ya tenemos la palabra sociedad. Fue usada desde aquel tiempo. Nos falta la palabra internacional. Misionera ya era una iglesia. Pero veamos cómo toma forma. Y esto es historia denominacional. Aquí estamos hablando con escritos. Tenemos la primera palabra ya en 1863. Sociedad de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Nosotros nos llamamos Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. También nuestro nombre fue una metamorfosis. También nuestro nombre tiene una historia. Y lo vamos a ir probando poco a poco. Este nombre sociedad no vino de 1952. Ya en 1863 se usaba y la iglesia adventista lo tenía. Y vamos a las otras palabras después. A partir de eso, pequeños comienzos del nombre adventista del séptimo día se encuentra aún ahora en más de 200 países, declarando que aún el hecho de que somos guardadores del sábado, que esperamos con análisis la segunda venida de Cristo. Vamos a la diapositiva. Un momentito. Ok. Recibí una revelación acerca de la adopción de un nombre por el pueblo remanente. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 80. No podíamos elegir un nombre más apropiado que el que concuerda con nuestra profesión, expresa nuestra fe y nos señala como pueblo peculiar. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 80. No podíamos elegir un nombre más apropiado. El nombre Adventistas del Séptimo Día es una permanente para el mundo protestante. En él se halla la línea de demarcación entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia y reciben su marca. En él se halla la diferencia, en él se halla la demarcación. Este nombre había sido mandado por Dios a través de su siervo. Y la iglesia de aquel tiempo, los 25 miembros que ahí se reunieron, lo aprobaron. El nombre Adventistas del Séptimo Día representa los verdaderos rasgos de nuestra fe. Convencerá la mente inquisidora como una saeta del carcaj del Señor. Herirá a los transgresores de la ley de Dios e inducirá al arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué es dado un nombre? El nombre es dado por revelación al mundo, por distinción al mundo y por reprensión al mundo. Por eso es dado un nombre. Por revelación al mundo. 1. Por distinción al mundo. 2. Y tercero, por reprensión al mundo. Por eso es que es dado un nombre. Por eso tenemos que tener un nombre. Por eso debe existir un nombre.
Cuando llegamos a los pasos de la organización, nos damos cuenta que el 13 de octubre de 1840 se hicieron varias conferencias sobre la segunda venida de Cristo, hubo una cronología profética, la restauración de Israel, historia de la doctrina milenaria. Pero es interesante que en esta fecha de 1840 se reunieron más de 200 delegados con José Imes y se vieron los puntos de doctrina. Y este hombre, H. Dana Gard, fue el que dirigió la reunión en Nueva York. Se habían sacado periódicos sobre la segunda venida de Cristo, se habían hecho conteos de obreros, se habían hecho distintas partes de la organización. La obra iba avanzando poco a poco. Habían conferencias locales, se hacían iniciativas sobre predicación. Desde los años 40 y muchos años atrás, la predicación había venido aumentando. Habían ya más lectores del tiempo, señales del tiempo, más de 50,000, más de 60,000 libros fueron vendidos, de 300 a 400 dirigentes espirituales de diferentes instituciones religiosas predicaban, habían colportores, casas que procedían y vendían libros. Esto por los años de 1840, 1845, ya el movimiento tomaba forma. Por eso fue que en 1860 Jaime Huay llamó a la organización y llamó a proteger todo lo que tenía y llamó a que la iglesia tomara un nombre. Era importante. Desde el 17 de 1843 en la ciudad de Nueva York se publicó la revista, este nombre que es en inglés, hasta enero de 1843. Se imprimieron 275,000 ejemplares y de ellos 100,000 se entregaron gratuitamente. Era ya una organización completa, no podía estar sin nombre. Se empezaron las reuniones de carpa. Hubieron resoluciones para prepararse para la segunda venida de Cristo, predicar de casa en casa a todas las personas, hacer otras reuniones en carpa, apoyar a los oradores, comprar carpa para las reuniones. Fue en tiempo de este hombre, a ver si recuerdo el nombre, Josué Imes, que se empezó la predicación a través de carpa. Los adventistas empezaron a hacer carpas y a predicar. Este no es un sistema como muchos creen que lo inició la iglesia pentecostal, no. Desde aquellos años, los que eran llamados adventistas y creyentes en la segunda venida de Cristo empezaron a congregarse al aire libre, porque tan grande era la asistencia de la gente que los templos y las capillas de aquel tiempo no abastecían. Así que empezaron a hacer reuniones al aire libre y finalmente, para cubrirse del sol, empezaron el sistema de carpas, que más tarde la iglesia lo iba a patentizar. Los inicios. En 1845 en Albania, en abril de 1945, y después en el 54 ya tuvimos adventistas cristianos y adventistas evangélicos. Grupos reducidos con tendencias fanáticas existían también. Minorías reducidas, llamadas adventistas del séptimo día para 1863. Ya en el 63, el nombre adventista del séptimo día había sustituido a adventistas cristianos, adventistas evangélicos, iglesia de Dios, remanente de Dios, inclusive existieron adventistas del primer día. Aquellos adventistas que solo creían en Cristo y guardaban el día domingo. Documentos doctrinales iniciales. Tuvimos por el pastor Crosier el santuario. Tuvimos por el pastor José Bates el documento acerca del sábado. Y tuvimos en la persona de Elena de White el espíritu de profecía. José Bates había hecho un documento en 1845, folleto de 48 páginas. Los adventistas del séptimo día, señal perpetua. Crosier en 1846 apareció con la estrella del día, resumen en forma de artículo de varios autores. En 1845 apareció el artículo, no sé traducir eso,
pero eran artículos que hablaban acerca del santuario. No, abajo. El día, los artículos de Crosiere. Después tenemos la visión del peregrinaje del pueblo adventista, visión, informe de los acontecimientos en la relación, visión del tiempo de tribulación, angustia de Jacob. Fueron los distintos títulos y distintos temas que tomaron estos pioneros para empezar. Hasta que finalmente, el 29 de septiembre de 1860, se elige el nombre de Adventistas del Séptimo Día. ¿Por qué? Porque como vimos, la iglesia estaba creciendo. La iglesia estaba en una formación y se estaba yendo arriba. Es increíble cómo la iglesia estaba creciendo. Sin embargo, el crecimiento y la prosperidad darían también origen a una de las apostasías. Elena de White había hablado de la apostasía o alfa con John Kellogg. Y en 1901 una gran cantidad de pastores se habían retirado de la iglesia. Canray, Ballinger y muchos hombres de la época habían hecho trabajos importantísimos. Sin embargo, para aquella época también la apostasía entraría. Vamos a la siguiente diapositiva. Más tarde, en 1861, nuestros hermanos escribieron: nosotros los que firmamos nos unimos bajo el nombre de Adventistas del Séptimo Día, formando una iglesia y comprometiéndonos a guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Según el espíritu de profecía, la hermana White dijo que el nombre vino por revelación al mundo. Según los datos adventistas de historia denominacional de este evento, gran cantidad de documentos adventistas como el gran movimiento adventista, como historia de nuestra iglesia, como el movimiento adventista, que es otro libro, y una gran cantidad de documentos históricos que tenemos de libros adventistas muy antiguos revelan que el nombre vino por revelación. Y un libro muy hermoso que salió hace algún tiempo se llama Dilo al Mundo. Dilo al Mundo. Aquí Jaime White es donde escribe el artículo que dice: había que darle nombre al niño. Y más tarde Elena de White dijo que ese nombre había sido iluminado. Una gran cantidad de documentos históricos adventistas apoyan esto. Hay libros muy antiguos que ya no salen y no existen, pero que para pastores de hace 20, 30 años, gracias a Dios nosotros los tenemos. Pastores muy viejos en la fe y que dejaron sus libros y que han dejado documentos de libros adventistas que ya no existen o ya no son editados. Sin embargo, George Knight, en su enciclopedia para lo que es historia denominacional y en su libro documentos fidedignos sobre lo que es la historia denominacional, habla cómo el nombre Adventista del Séptimo Día no fue solo entregado por Dios, sino como una iluminación directa. George Knight, uno de los mayores expositores del adventismo, muestra las citas de Elena de White y muestra la grandeza del nombre Adventistas del Séptimo Día. Organización de la iglesia en 1861. Plan completo de una organización. Se hace el orden de la iglesia y los oficiales. Se nombran delegaciones. Se nombra una conferencia para finalmente tomar una organización completa. Se le dan credenciales a los pastores porque no se podía dar una credencial si no existía un nombre. Se da ordenación. Se dan informes de trabajo. Se sacan delegados de las distintas iglesias. Y en 1800
1963, las credenciales ya salen directamente para los delegados en una manera jurídica porque ya existía un documento jurídico. Primera junta de la Conferencia General, se dan los estatutos de la Conferencia General y en 1864 se hace el Comité de Finanzas de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Así llegamos a 1914, con una iglesia que estaba organizada y que lamentablemente cae en la apostasía. Queremos dar un dato que hemos estado dando estos días para nuestros queridos hermanos adventistas que nos están viendo en este momento. Les recomendamos que entren a internet, busquen la reunión de los adventistas del Séptimo Día con el movimiento opositor o con el movimiento Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día del 2014 en Friedenau. Este video no es nuestro, es directamente de nuestros hermanos adventistas. Aquí ellos reconocen que fue incorrecto ir a la guerra y piden perdón al gran movimiento de reforma y a los familiares del movimiento de reforma, de aquellos hombres que ellos denunciaron a las autoridades alemanas y en muchos países comunistas, que denunciaron a nuestros hermanos por no ir al servicio militar. Dos uniones alemanas en el 2014, reunidos en Friedenau, celebrando ellos los 100 años de la guerra, se reunieron ahí. Nuestra conferencia general pidió estar presente, ya que se iba a hablar de la guerra y se iba a hablar de lo que había pasado. Y nuestros hermanos adventistas muy bondadosamente dejaron que el presidente de la conferencia general y algunos miembros de nuestra conferencia general estuvieran en la reunión y pudieran hablar. La reunión terminó después de la exposición de nuestros hermanos. La reunión terminó con el perdón o pidiendo perdón los adventistas del Séptimo Día al movimiento de reforma. Reconocer que sí se fue al servicio militar, no negarlo más, como lo han negado, que han dicho que somos mentirosos, que no. Ahí se habló, se reconoció y se pidió perdón a la Sociedad Misionera Internacional. Nuestros hermanos adventistas, si no nos creen, los que nos están viendo, lo lamento. Pero el video es directamente de ustedes, de la organización adventista. Búsquelo. 2014, reunión en Friedenau por los 100 años de celebración de la guerra de los adventistas del Séptimo Día. Y ahí van a encontrar el video donde se reconoció al movimiento de reforma y se le pidió perdón. Llegamos a 1914. Vamos a la diapositiva. Durante la Primera Guerra Mundial hubo un remanente fiel a la ley de Dios en los siguientes países europeos. De 1914 a 1925, ahora empezamos con la historia ya de nuestro nombre, Sociedad Misionera Internacional. Aquí vamos a empezar ya con la historia del nombre. Cuando el movimiento de reforma se apartó en 1914, surgió en 16 países. Alemania, Austria, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, Estonia, Francia, Holanda, Hungría, Inglaterra, Polonia, Rumanía, Rusia, Suecia, Suiza, Yugoslavia. También hubo un remanente fiel en los Estados Unidos. Y aquí tenemos los países donde el movimiento de reforma surgió en 1914 en tiempo de la guerra. Hungría, Inglaterra, Polonia, Rumanía, Rusia, Suecia, Suiza y Yugoslavia. Alemania, Austria, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, Estonia, Francia y Holanda. Durante la Primera Guerra Mundial hubo un remanente fiel de la ley de Dios en los siguientes 16 países. Pero en Escandinavia, el nombre que tomaron
los que surgieron en 1914 fue los adventistas de la fe original. En Checoslovaquia, la simiente de la mujer. En Transilvania, los adventistas del séptimo día. Antes de que nuestros hermanos vinieran a la conferencia de 1925 y llegaran a un acuerdo acerca del nombre que había de ser adoptado por nuestra iglesia, se emplearon diferentes nombres locales. Ya lo vimos, los adventistas tenían distintos nombres. Ellos, cuando empezaron su organización, pusieron distintos nombres, aunque eran la misma iglesia, se pusieron distintos nombres en distintas localidades, hasta que unificaron en aquel año cuando se pusieron adventistas del séptimo día. Lo mismo pasó cuando surgió el movimiento de reforma. Aquí están los primeros 3 nombres, vamos con los siguientes. Los adventistas del séptimo día, fundamentados sobre la antigua plataforma de 1844. En Hungría, sur de Rumanía y Bulgaria, los adventistas fundamentados sobre la base de la fe de 1844. Yugoslavia, adventistas remanentes. Bueno, ya hemos leído eso. Así que estamos viendo que 6 nombres fueron tomados. Vamos a volverlos a leer. Escandinava, los adventistas de la fe original. Checoslovaquia, la simiente de la mujer. Transilvania, los adventistas de la antigua fe. Hungría, los adventistas del séptimo día fundamentados sobre la antigua plataforma de 1844. Sur de Rumanía y Bulgaria, los adventistas del séptimo día fundados sobre la base de la fe del 44. Y Yugoslavia, adventistas remanentes. Estos fueron los primeros 6 nombres que tomó nuestra denominación. No jurídicos, sino locales en distintas iglesias. Durante la Primera Guerra, Checoslovaquia pertenecía al Imperio de Austria-Hungría. Después de la guerra, Checoslovaquia formó un estado independiente. Yugoslavia, compuesta de 6 repúblicas, también fue formada después de la guerra. Los hermanos en Alemania se denominaron al principio Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Unión Alemana. Esto puede verse en una carta circular escrita en febrero de 1919. Los hermanos alemanes mostraron el primer nombre, excepto Unión Alemana, en la revista, un nombre en alemán, publicado antes de julio de 1919. A partir de la edición de julio de 1919, no obstante, agregaron el nombre en uso del siguiente: Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, fundamentados sobre la antigua plataforma de 1844. ¿Qué tenemos que decir? En la parte bíblica vimos los textos bíblicos de cómo se llamó el pueblo de Dios. En la parte de historia adventista, lo que hemos mostrado son documentos de libros adventistas antiguos y aún modernos, que hoy dan veracidad de que así evolucionó el nombre adventista con aquel hombre llamado David Hewitt. Esta es la verdad, sacada de revistas adventistas y de libros totalmente de historia denominacional adventistas, escritos en aquel tiempo por lo que se llamó la Pacific Press o ediciones interamericanas. Hoy, después de 1914, somos nosotros los que mostramos la historia de nuestro nombre. Aquí tuvimos ya la historia del nombre adventistas por David Hewitt y cómo ese nombre fue dado adventistas del séptimo día. Es increíble que muchos de nuestros hermanos adventistas ni siquiera conocen cómo fue el nombre, ni siquiera sabían del nombre de David Hewitt, pero hoy los documentos adventistas y revistas adventistas que salieron hablan de David Hewitt como el hombre que sugirió el nombre y que creemos que Dios se lo iluminó a este adventista que fue ganado por José Bates. 2014, el adventismo nos reconoce como Sociedad Misionera Internacional y pide perdón, y no solo nos pidió perdón a nosotros. Los adventistas del séptimo día en 2014 pidieron perdón a la Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día y pidieron perdón a la Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma, a la que está en Cedartown, Georgia nuestra, y a la que está en Rono, Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Pidieron perdón y reconocieron. Hoy nosotros tenemos un nombre. 1914 es la guerra y años después el movimiento de reforma empieza a salir y toma 6 nombres distintos.
hasta que en el año de 1919 se toma un nombre jurídico como Unión Alemana. Se llamaba Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, viejo movimiento que permanece fiel a la plataforma de 1844. Era un nombre muy largo y no tenía la palabra movimiento de reforma. La palabra movimiento de reforma no viene sino hasta el año de 1925. Hasta aquí tenemos un nombre registrado en nombre de la Unión Alemana, no como Conferencia General. El registro como Conferencia General va a ser acordado en 1928 y registrado en enero de 1929. La Unión Alemana fue incorporada el 23 de noviembre de 1919 bajo el nombre Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, fundamentado sobre la antigua plataforma de 1844. La Unión Alemana, al final de 1921, como puede verse en el Guardián de la Verdad, ellos prefirieron ser reconocidos como Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Durante la Primera Guerra Mundial, bueno, esta parte la leímos ya. Y veamos un poco de historia atrás. Comisión de 9 miembros, selección, envío de obreros, campos y envíos de medios. Esto se da para los años de 1840 y resto. La Sociedad Internacional de Tratados era uno de los departamentos que tenía la Iglesia Adventista. Sociedad Internacional de Escuela Sabática, promoción de escuela sabática y la fundación de campos no organizados. Vean cómo la palabra Sociedad Internacional era usado ya por la Iglesia Adventista en los distintos departamentos en aquel tiempo. Sociedad Internacional para la Preservación Religiosa. La palabra Sociedad Misionera Internacional o Sociedad Internacional era ya usada para los distintos departamentos que fue creando la Iglesia Adventista. Sociedad Misionera Médica y Sociedad de Bien Social. Es así como en el año de 1919, por primera vez en la historia, la Iglesia en Alemania adopta el nombre Sociedad Misionera Internacional. En 1919, como Unión Alemana, no existía todavía la Conferencia General. Aunque en los otros países había obra, no teníamos ya una estructura totalmente formada, así que lo primero que se registró, o el primer registro jurídico que existió fue Unión Alemana, y el nombre que se le dio fue Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día. Noten que no es año de 1952, cuando creen que nuestro nombre inicia y que nos unimos en 1952 a un movimiento que se llamaba Sociedad Misionera Internacional. Es cierto que en 1952 un movimiento se une a nosotros o viene a nosotros. Pero es interesante que este movimiento viene bajo la presidencia de nuestra iglesia y se somete al comité de nuestra iglesia. Es interesante que este movimiento era el grupo de Denver, la ex Unión Alemana que estaba peleada y que en el año 48 había protestado y que en el año 51 se habían presentado ante la delegación del 51 de 25 delegados para discutir los problemas. Esta Unión Alemana que tenía problemas es la que se une, la que vuelve a la iglesia en 1952. ¿Por qué vuelve a la iglesia? Muy sencillo, porque eran nuestros antiguos hermanos. Eran hermanos nuestros que se habían salido de la iglesia y que seguían llamándose Sociedad Misionera Internacional. Tenemos que ir a varios registros, porque en 1949 se había acordado otro registro. Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, no tenía la palabra internacional. En 1925 lo vamos a ver cómo se organizó la iglesia. Son datos, pero lo que sí queremos dejar claro es que Sociedad Misionera Internacional era un nombre que se usaba en distintos departamentos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que en 1914, cuando el Movimiento de Reforma toma 6 nombres distintos, locales, no jurídicos, una especie de nombres o apodos,
porque no habían registrado nada jurídicamente. Que en 1919, por primera vez, de acuerdo al escrito que estamos mostrando, volvamos a la diapositiva, jurídicamente en 1919 se había registrado Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma todavía no se llamaba. Aquí tenemos la otra. Este es el registro jurídico completo de 1919 como Unión Alemana. Aquí tuvimos el nombre. Ahí lo tenemos. International Missionary Sociedad Seventh Day Adventist, All Moving. Y Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, viejo movimiento, permaneciente fiel a la plataforma de 1844, año de 1919, no de 1952, año de 1819. Perdón, 1919. La Iglesia de Reforma ya tenía el nombre Sociedad Misionera Internacional en el año de 1919, no en el año de 1952. Los registros jurídicos así lo dicen. Aquí lo tenemos, en Frankfurt. Este es un registro jurídico nuestro. Lógicamente, somos nosotros los que conocemos de nuestra historia, porque es nuestra propia historia. Los adventistas no conocen mucho de esta historia porque no es la historia de ellos, pero esta es nuestra historia. Y podemos decir que en 1919 el nombre nuestro fue Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día. Viejo movimiento que permanece fiel a la plataforma de 1844. 1919. Como Unión Alemana no existía conferencia general. Lo reitero varias veces porque no estoy tomando base de que ya en 1919 se llamaba conferencia general. No, era Unión Alemana nada más. Aquí lo tenemos nuevamente, ya traducido al español. Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, antiguo movimiento permaneciente firme. Tomen en cuenta que no tenía la palabra reforma. Pero nuestro primer registro jurídico como conferencia general establecido el 30 de junio de 1928 se registra el 11 de enero de 1929. El primer registro jurídico como conferencia general se acuerda en una sesión de la conferencia general el 30 de junio y es registrado el 11 de enero de 1929. Vamos a la diapositiva. Aquí tenemos. Este es el registro jurídico y es interesante que este registro jurídico de 1929 está registrado por dos hombres muy conocidos para nosotros. Está firmado Otto Bell, nuestro primer presidente, y Demetrio Nikolic. El primer registro jurídico como conferencia general fue en 1929, el 11 de enero, y se llamó Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Entre el 19 y el 29 está 1925. ¿Qué pasó en 1925? En 1925, por primera vez, se funda la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, como conferencia general. Vamos a la diapositiva. En 1925, nuestra iglesia no podía tener varios nombres en distintos países. En Alemania se llamaba Sociedad Misionera Internacional. Así que los delegados de 4 uniones se reunieron en Gotha, Alemania, hicieron el primer libro de actas que lo tenemos aquí al frente. Está firmado por Otto Well, está firmado por William Mass, está firmado por Corman, está firmado por el pastor Demetrio Nikolic, está firmado por Joseph Adam Sapp
en 1925 se hace el primer libro de actas, que es el primer documento histórico. Aquí lo tenemos. Y este es el libro de actas de 1925, que en el acta, después del 20 de mayo, donde se reúnen los 11, deciden que van a guardar este libro como un libro histórico y empezaron un nuevo libro de actas en el año 51. No siguieron con este libro. Este libro ellos lo tienen guardado, lo tienen preservado y es un gran documento histórico de la época. En 1925 se reúnen con varios delegados, reúnen 4 uniones y se ponen Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma. En 1925 ellos quitaron la palabra Sociedad Misionera Internacional. Pero en 1925 no hubo un registro jurídico, fue un registro interno. El registro jurídico por primera vez como conferencia general viene en 1929 como conferencia general, y el nombre como conferencia general fue Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Queremos hacer una recapitulación para poder hilar esto. 1914 viene la guerra. El movimiento de reforma surge producto de la guerra. Los que se llamaron el 2% o fueron titulados bajo el movimiento opositor, tomaron 6 nombres en 16 países distintos. Finalmente, la Unión Alemana decide registrarse jurídicamente ante el gobierno y se pone Sociedad Misionera Internacional. En 1925 la iglesia había crecido y ya tenía 4 uniones. Deciden reunir las 4 uniones en Gotha, Alemania. Hacen el primer libro de actas. Configuran o hacen un pequeño folleto que eran los principios de fe hechos por el pastor Korman de Estonia, junto con un grupo de hermanos, pero él dirigió eso y hacen los principios de fe. Ayer se nos hacía una pregunta que cuando hubo cambio de los principios de fe. Miren, hermanos, en 1925 el pastor Korman puso en nuestros principios de fe que el Espíritu Santo era un poder. Pero en 1926 la Conferencia General sacó una publicación en El Guardián del Sábado donde decía que no era un poder, que era el Espíritu Santo. Y años después, el principio de fe fue corregido y se puso que el Espíritu Santo era una persona. Yo tengo el principio de fe de 1925, muy antiguo, lo tengo en alemán, uno de los originales en alemán tengo. Y tengo en español, un original también en español muy viejo, que decía que el Espíritu Santo era un poder. Korman y muchos de ellos no creían en el Espíritu Santo. Eso fue lo que pusieron. Pero un año después, la iglesia se reunió y sacó en El Guardián del Sábado el tema que decía el Espíritu Santo es una persona. Eso es parte de nuestra historia y lo creemos hasta el día de hoy. En 1925, reunidos ya los delegados, acordaron el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Pero se llega a 1928 cuando hay una conferencia general y ahí acuerdan que se van a registrar jurídicamente como conferencia general y se registran en Alemania y ahora ponen Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Queridos hermanos, miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma, queridos hermanos, miembros de la Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma, ambos nombres fueron usados a través de la historia. Ambos nombres usted los encontraba en escuelas sabáticas donde decía solo Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma y otros donde decía Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma. En distintos países se usaban nombres cortos, se usaban nombres largos, ambos nombres. El pastor Alfonso Válvacas reconoce en su libro y en grabaciones que yo tengo con él de que ambos nombres fueron usados. Nosotros no nos unimos, nuestro movimiento no empezó en el 52 uniéndonos a un movimiento que se llamaba Sociedad Misionera Internacional. Es cierto que el movimiento de Denver se llamaba Sociedad Misionera Internacional,
pero se habían registrado desde el año 27 como Sociedad Misionera Internacional. Y era la Unión Americana que nos pertenecía y que se había ido de la iglesia. Era el grupo de Denver. Hay mucha historia en Denver sobre el grupo de Denver, que eran alemanes que habían llegado a trabajar a los Estados Unidos. Ahí teníamos a Oscar Kramer, que fue uno de los últimos que murió y que murió dentro de nuestra iglesia. Así que ambos nombres fueron usados. No se puede decir que el Sociedad Misionera Internacional es un nombre inventado, que nació en 1952. No se puede decir que podemos ignorar que en 1925, cuando se organiza por primera vez la Conferencia General, se toma el nombre Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma y no se toma el nombre Sociedad Misionera Internacional. Tampoco se puede ignorar que en 1929 se registra por primera vez jurídicamente ante el gobierno la Conferencia General, después de 4 años de haber sido organizada, y el nombre fue Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Eso quiere decir una cosa, quiere decir que los dos nombres han existido y fueron muy antiguos desde el principio. Queremos dejar aquí para continuar mañana y los minutos que nos quedan, para continuar el lunes y los minutos que nos quedan, dar tiempo a contestar unas cuantas preguntas. Vamos a pedir al pastor Avilés que tenga la bondad. José, ¿qué os has estado? Sí, pero prácticamente no hay preguntas. Ok, entonces no hay. Un hermano que dice que en 1948 Cosell registró en Estados Unidos como Adventistas del Movimiento de Reforma. Quiero decirle al hermano que nos está hablando, que por cierto fue un ex hermano de nosotros, que se fue de nuestra iglesia y pasó a la iglesia adventista. Quiero decirle a nuestro hermano que me gustaría tener el documento de 1848 donde dice que se registró la palabra Adventistas del Séptimo Día. Sería muy feliz, mi querido hermano, usted sabe quién es, no voy a decir su nombre. Sería yo muy feliz, mi querido hermano hondureño, sí voy a decir el país de donde es, si usted me entregara una copia del registro de 1848, porque en 1848, mi querido hermano, no hubo ningún registro. En 1949 fue el registro. 1949, y el registro que se hizo fue Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Mi querido hermano, yo no he llegado a esa parte todavía. No he llegado a esa parte todavía. Me he estacionado en 1929. No he dicho absolutamente nada de 1949, y menos del 48. No se me adelante, por favor, se lo suplico. Yo no he dicho nada de esa fecha. Es muy fácil poner ahí lo que se quiera, pero no hay ningún registro del 48. El registro fue en el año de 1949. Pero del 49 yo voy a hablar hasta el día lunes. No hemos negado, y lo hemos dicho desde el principio, existieron los dos nombres, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, y Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día de Reforma. Como se ha preguntado ya, me adelanto, 1949. Por orden de la Conferencia General en 1948, se registró en los Estados Unidos Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Nosotros tenemos aquí el registro jurídico del 49. Y fue el registro jurídico que tomó el pastor Nicolís con los 10 delegados en aquel tiempo. Fue el registro que ellos tomaron. Nosotros no ignoramos eso, pero no hemos llegado a 1949. Lo siento, todavía no hemos llegado ahí. ¿Alguna otra?
Sí, está no, es que pero son comentarios. Dice que Sociedad Misionera Internacional lo pusieron como registro jurídico porque no pueden haber dos corporaciones con el mismo nombre. Totalmente lógico. Quiero decirle primero algo. Los dos primeros registros jurídicos que existieron fue Sociedad Misionera Internacional. Eso nadie lo puede negar. Nadie lo puede quitar. Y estamos dispuestos a enfrentar cualquier debate respecto a esto con quien sea. Porque el primer registro fue Sociedad Misionera Internacional en el año 19 como Unión Alemana. El segundo registro fue como Conferencia General en 1929, como Conferencia General Sociedad Misionera Internacional. Y el tercer registro que existió fue en 1949 como Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Nunca lo hemos negado. Nunca. Sabemos que el registro del 49 existe. Existe y fue firmado por el pastor Kossel, fue firmado por Demetrio Nicolís y fue firmado por nuestros hermanos de la época. Y llamarnos Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma no nos hace ningún daño, no nos perjudica en nada y antes más bien nos dignifica. Es un nombre y tiene Adventista del Séptimo Día, no hay problema. Está manipulando y solo se contradice, dice Quiró. Sí, pero eso no. No, es que... Nos gustaría que nuestro hermano de Honduras nos mandara los documentos así como nosotros lo estamos mostrando. Nos gustaría que nos mande copia del documento del 48 jurídico. Yo quisiera verlo. Espero toda esta semana, él tiene mi teléfono, tiene mi correo. Espero toda esta semana que me mande el registro del 48 como lo ha puesto ahí. Quiero esa personería jurídica en Estados Unidos de 1948. Porque no fue en el 48, fue en el 49. Hay una muy... Preguntas. ¿Dónde estaba la sede del movimiento opositor en el 51? Esa es la pregunta. ¿De cuál? La sede del movimiento opositor en el año 51. ¿Dónde estaba la sede? ¿De cuál movimiento opositor? De nosotros o de ellos. 51, bueno, se pregunta que dónde estaba la sede en el año 51. En el año 48 se había acordado trasladar la sede de Alemania a los Estados Unidos. Y se había acordado hacer el registro jurídico en Estados Unidos. Quiero decirles, porque nosotros no negamos nada. Nosotros no negamos nada. La historia es historia y no puede ser cambiada. Cuando los 14 se organizaron, aparte, porque los 11 estaban organizándose aparte, cuando los 14 se organizaron, el nombre que tomaron ellos fue Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Los 14 no tomaron la palabra internacional, porque tenían el registro del 49 y ya en el 49 la palabra internacional se había quitado. Así que los 14 respetaban ese registro jurídico y se llamaban Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Y los 11 igual respetaban ese registro jurídico y se organizaron con la palabra Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Ni los 14 ni los 11 tomaron la palabra Sociedad Misionera Internacional, porque en el registro del 49, donde la Conferencia General reunida en el 48 había acordado registrar la obra y poner la sede en Estados Unidos, habían acordado quitar la palabra Sociedad Misionera Internacional, y era el registro del 49 el que se respetaba. No tenemos ningún problema con eso. En 1949 nosotros llamábamos Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Sin embargo, se conservaba, porque no se había perdido, el registro jurídico de Alemania como Sociedad Misionera Internacional. La sede en 1951 estaba en Estados Unidos, pero no se había todavía logrado establecer bien, porque no era fácil trasladar toda una organización. Como en 1951 hubo el problema, las dos denominaciones se organizaron bajo el mismo nombre. Cuando llegaron a Estados Unidos en el año 52 al juicio, no podían dos organizaciones estar con el mismo nombre. Así que los 11 delegados se quedaron con el registro de Sociedad Misionera Internacional,
los 11 delegados se quedaron con el registro de Iglesias Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma, y los 14 que tenían que tomar algún registro porque no se podían quedar sin nada, volvieron al antiguo nombre Sociedad Misionera Internacional. Hay una pregunta. Pregunta Elías Valdivia. Es el que molesta. Hermano, ¿cuál es su inicio? ¿1919 o 1928? Hermano, ¿inicio para qué? El movimiento de reforma sale en 1914. En 1919 hacen un registro jurídico como Unión Alemana. Y en 1929 hacen un registro como Conferencia General. Fue un movimiento que fue creciendo y que poco a poco se fue organizando.